Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 3 de julio, fiesta de Santo Tomás, el apóstol que tocó las llagas de Cristo resucitado. Y hoy obviamente la Iglesia está todavía bajo la conmoción de un cisma recién iniciado el día 1 de julio, antes de ayer. Sabemos todos cómo la fraternidad sacerdotal de San Pío X en Ecón, en Suiza, llevó adelante la consagración ilícita en desobediencia de cuatro obispos contra la palabra del Papa, sin el mandato de la Santa Sede, lo cual ha provocado pues su excomunión, late sentencia, y además una situación de cisma muy grande entre toda esa fraternidad sacerdotal. Voy a hablar de ello en este programa y de todos los argumentos que se han esgrimido para justificarlo, etcétera. Pero en esta entradilla del programa me quiero circunscribir a una palabra, a la palabra obediencia. Yo en redes sociales, la víspera de la consumación de este cisma, envié un mensaje, ¿no? Cuando vi que el Papa había escrito una carta y a un ultimátum, por última vez el Papa además con un corazón paternal, pidiendo algo pues por la túnica inconsútil de Jesucristo, ¿no? Rogando y al mismo tiempo ordenando con toda su autoridad, pedía algo. Y veía, ¿no?, que existía el riesgo, como luego ocurrió, ¿no?, de que se desobedeciese explícitamente. Bueno, pues envié a las redes sociales un mensaje que dice: no hay ortodoxia sin obediencia al Papa. La tradición de la Iglesia es unánime en lo que a la obediencia se refiere. Y pongo 4 ejemplos. Primero, San Benito dice: el primer grado de humildad es la obediencia sin demora. Santo Tomás de Aquino dijo: la obediencia es la mayor de las virtudes después del amor. San Gregorio Magno dijo: la obediencia es la única virtud que siembra todas las demás virtudes y las conserva una vez sembradas. Y San José María Escriba dice, ¿no?, obedecer es el camino seguro, siempre. Bueno, por eso la primera palabra que quiero decir en este programa de hoy, en que nos vamos a adentrar en un tema de comunión eclesial, ¿no?, es obediencia, obediencia. Este es el punto dirimente de todo. Fijaros, en la Iglesia son 2000 años de historia y claro, ya es muy difícil que acontezcan errores, herejías, actitudes, cismas que sean novedosos, porque por desgracia en estos 2000 años pues ha habido muchas heridas, ¿no? Y en torno a la crisis jansenista hay una expresión, en torno al siglo XVII, hay una expresión que me parece muy significativa, una expresión que fue pronunciada por un visitador que hizo una visita al monasterio de Port-Royal, que era un poco pues el monasterio principal de una corriente católica, pero que estaba bajo el influjo del foco del jansenismo. Las religiosas de este monasterio
tenían una vida muy austera, de intensa oración, gran nivel intelectual, estudiaban mucho la doctrina, pero el monasterio acababa enfrentándose reiteradamente contra la Santa Sede por su negativa a aceptar las condenas del jansenismo promulgadas por el Papa. El Papa estaba condenando la herejía jansenista. La herejía jansenista se caracterizaba por tener una visión muy pesimista de la naturaleza humana, acentuaba los efectos del pecado original de manera que el hombre casi se quedaba casi sin libertad. Entonces tenía una visión en la que restringían los sacramentos solamente a los puros, una espiritualidad dominada por el temor, un gran rigorismo moral, una religiosidad de los perfectos, elitista, con una gran tendencia al orgullo espiritual, y además, claro, al final todo esto estaba condimentado con la resistencia a someterse al juicio a la autoridad de la Iglesia. Al final la clave estaba en la desobediencia. Entonces, la frase clave, ¿no?, que ha quedado para la posteridad, como un adagio, ¿no?, de aquel visitador, no sabemos su nombre, ¿no?, de ese monasterio de Port Royal, pues la frase es: son puros como ángeles, pobres como mendigos, pero soberbios como demonios. Ojo, es una frase tremenda. Son puros como ángeles, pobres como mendigos, pero soberbios como demonios, ¿no? Entonces es que al final la clave está en la obediencia, es la piedra angular de nuestra eclesialidad, ¿no? Cuidado, con esto yo no estoy idolatrizando. Cuando decimos obediencia, no estamos idolatrizando a nadie, ni al Papa, ni mucho menos a todos los cardenales y obispos, en los que, claro, entre nosotros existen errores, y a veces graves errores, y por lo tanto es eclesial y sana una correcta crítica en el seno de la Iglesia, Pero claro, tengamos en cuenta que la sana crítica eclesial es aquella que está movida por el amor a la verdad y a la Iglesia, que busca corregir los errores sin romper la comunión, porque en la Iglesia la verdad y la caridad, la libertad y la obediencia, la franqueza y el respeto no son valores contrapuestos, son inseparables. Pues bien, en medio de esta situación trágica, porque es trágico, un cisma es trágico. Bueno, pues me vais a permitir que en medio de esta situación trágica me permita, ¿no?, traer aquí a colación una última, en esta entradilla de este programa, pues un dicho teresiano para arrancarnos una sonrisa con un puntito de humor. Recurro a una sentencia de tradición teresiana que forma parte de la literatura espiritual española, que tiene un punto de ironía, porque ella, Santa Teresa, ella vivió la obediencia, pero no le fue fácil la obediencia, le mortificó mucho, pero no cayó nunca en la tentación de la desobediencia. Y al final, las últimas palabras de Santa Teresa de Jesús, después de haber tenido muchos problemas, pero siempre ahí obedeciendo, al final muere diciendo: muero hija de la Iglesia, muero hija de la Iglesia. Mientras que otros reformadores se habían roto con la Iglesia, supuestamente para reformar. Ya no cae en esa tentación, ¿no? Bueno, pues la famosa frase esta, ¿no?, que tiene su punto de ironía, pero su firme fe en que la obediencia es el camino, no está literalmente, ¿no?, en los escritos teresianos, pero sí forma parte de la tradición teresiana. La frase esta, ¿no?, que me parece maravillosa de esta tradición teresiana es: obediencia nos dé Dios, que superiores no nos han de faltar. Bueno, con un punto de ironía, pero con la firme convicción de que sin la obediencia no hay Iglesia ni ortodoxia. No hay ortodoxia sin obediencia al Papa. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en X y en Instagram a través de la cuenta @obispo_munilla, y en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición
tanto en el podcast de Radio María como el canal de YouTube En Ti Confío, como los canales de iVoox, Spotify, Amazon Music, y también puede accederse a los programas anteriores desde nuestra página web multimedia www.enticonfio.org, donde podéis encontrar además otros muchos materiales. Y por último, para quienes prefieran la comodidad del WhatsApp, pueden darse de alta en el canal de WhatsApp En Ti Confío, que es el número, mandando un mensaje de alta al número 625 568 568. Obviamente, si se envía desde el extranjero, poniendo por delante más 34, y se envía el mensaje de alta al número 625 568 568. Bueno, y vamos adelante, vamos a este tema dramático. La fraternidad sacerdotal de San Pío X ha consumado un cisma. El Santo Padre había suplicado, había pedido que no se materializase tal cosa, se ha desobedecido explícitamente, y claro, la Santa Sede, una vez que se ha consumado esto, pues ha decretado, ¿no? Aunque las excomuniones son late sentencia, late sentencia quiere decir que en el mismo momento en que haces eso, ya estás excomulgado sin que nadie te lo necesites que te lo esté promulgando. Pero bueno, la Iglesia, para mayor claridad también, pues lo ha promulgado explícitamente, ¿no? Entonces, lo primero, ¿por qué es tan grave, por qué tiene tanta gravedad eso de que se consagren obispos fuera del mandato del Papa? Oiga, porque es que en la Iglesia ocurren muchas cosas bastante gordas, ocurren cosas muy gordas. Entonces, ¿por qué tiene tanta gravedad esta? ¿Por qué a este asunto se le da más importancia que a otros muchos? Porque mire que también hay cosas muy gordas. Fíjate, por ejemplo, si en torno al sínodo alemán no han ocurrido cosas gordísimas, ¿no? Que todavía están pendientes de resolución. Entonces, ¿por qué a esta se le da tanta importancia? A ver, la consagración de obispos fuera del mandato del Papa es un acto gravísimo, porque rompe formalmente la comunión de la Iglesia. Es como si uno dijese, a ver, aquí la Iglesia soy yo. Claro, si tú te das a ti mismo, ¿no? Pues la sucesión, es que tú, la Iglesia eres tú. Imaginemos que yo dijese, ¿no?, que José Ignacio Munilla, porque para entender las cosas no hay que referirlas muy lejos. O sea, pensemos en nosotros mismos. Pensemos en que José Ignacio Munilla, ¿no?, pues quien nos habla, dijese, a mí no me gustan los obispos que están nombrando en la Iglesia. No me gustan. Entonces, como yo soy obispo y tengo sacramentalmente, ¿no?, pues la capacidad de poder, no digo lícitamente, pero sí válidamente poder consagrar otro obispo, yo voy a organizar aquí una consagración de obispos, y yo voy a consagrar al obispo que yo elija, sin necesidad de que el Papa tenga que intervenir en esto para nada. O sea, si yo hiciese una cosa así, que es exactamente lo que se ha hecho en Econ, en Suiza, entonces vamos a ser claros, esto ya no sería la Iglesia de Jesucristo, sería la Iglesia de José Ignacio. Es que la cosa es muy gorda, y es muy gordo que el Papa, el sucesor de San Pedro, pues imagínate, ¿no?, que me escribiese a mí una carta el Papa y me dijese, ¿no?, él, pues, Monseñor Munilla, le pido con la autoridad de la Iglesia, le pido que esto que usted se dispone a hacer, eche usted marcha atrás, etcétera, y se lo pido, se lo suplico en el nombre del Señor y se lo ordeno con la autoridad apostólica. Y que yo cogiese esa carta y no le hiciese caso. A ver, es que la cosa es gravísima, ¿me explico? Entonces, claro, ahora decir, ¿por qué también hay otras cosas más graves? Cuidado, o sea, esto es algo que tiene una gravedad excepcional, porque
mm, supone una ruptura formal y supone que en adelante ya el Papa no puede gobernar la situación dentro de este sector. El Papa ya no puede seguir gobernándola, precisamente porque hay cosas que hay que rectificar y porque hay muchas cosas que en la Iglesia ocurren que no debieran de ocurrir. Hay que tener la capacidad de gobernarlas. Si tú haces un cisma, dejas de tener la capacidad de gobierno. Y le dejamos al Papa sin capacidad de gobernar la Iglesia. Claro, pues porque se ha producido ese cisma, ¿no? Entonces esto creo que es muy claro. ¿Cuáles son las excusas que se han arguido? Vamos a ver. Vamos a ir a por las excusas. La excusa que se ha arguido por parte de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, ¿no? La excusa ha sido el llamado estado de necesidad. Yo creo que han sido dos excusas. La primera, la más formalmente arguida, es que hay un estado de necesidad. Es que en el Código de Derecho Canónico hay dos puntos, el 1323 y 1324, que hablan del estado de necesidad. En esos cánones se dice que uno no está sujeto a ninguna pena cuando infringe una ley o un precepto actuando coaccionado por un miedo grave, aunque lo fuera solo relativamente, o cuando actúa por una necesidad o para evitar un prejuicio, un grave prejuicio, ¿no? A no ser que el acto fuese intrínsecamente malo o redundase en daño de las almas. Es decir, el propio Código de Derecho Canónico dice que en estado de grave necesidad se puede violar las leyes eclesiales. A ver, vamos a ver. Es cierto que existe ese canon, pero es arguir algo totalmente fuera de contexto. ¿Qué entiende el derecho canónico por necesidad? Bueno, pues, entiende que puede, ¿no?, darse una situación en la que para salvaguardar el bien espiritual haya que pasar por encima de una ley eclesiástica. Por ejemplo, un sacerdote que ha sido suspendido y carece de facultades para administrar válidamente la absolución de los pecados, ha sido suspendido. Sin embargo, en una situación pues urgente, por ejemplo, tras un accidente y ve una persona en peligro inminente de muerte, que le pide la confesión, y él le confiesa a pesar de que él está suspendido y tiene las facultades de administrar el sacramento, las tiene retiradas. Bien, pero en ese caso recurre a ello, ¿no? O por ejemplo, imagínate un obispo. Existe una norma eclesial por la que no se puede ordenar a un sacerdote pues con una edad joven. Hay una edad que es dispensable, pero otra edad ya no es dispensable. Imagínate que en una región remota donde hay un único seminarista, el obispo sabe que si espera un tiempo para ordenarle, pues existe un riesgo muy grave de que ese joven sea detenido o lo que fuere, ¿no? Y entonces el obispo adelanta la ordenación infringiendo una norma disciplinar porque hay un estado de necesidad, ¿no? Bien, eso se llama recurrir legítimamente al estado de necesidad, que en el fondo, recurrir al estado de necesidad tiene bastante que ver con lo que se llama en la moral el principio de epikeia. ¿Epikeia qué es? Interpretar qué es lo que haría el legislador si estuviese en esta situación, digamos, excepcional en la que estoy yo. Uno hace un principio de epikeia y dice, sí, yo ya sé que la normativa de la Iglesia dice que a este joven con esta edad no se le puede ordenar sacerdote, pero en esta situación en la que vamos a ser detenidos y lo que sea, yo interpreto lícitamente, ¿no? Interpreto que el legislador, que el Papa o la máxima autoridad, si estuviese en esta situación extrema a la que estoy yo, pasaría, o sea, haría caso omiso de esa normativa eclesiástica porque el principio de urgencia está por encima de todo. A ver, eso es obvio que la Iglesia
lo entiende, pero en este caso recurrir, invocar el estado de necesidad es ridículo, porque claro, ellos dicen, invoco el estado de necesidad porque nosotros necesitamos tener obispos para poder seguir celebrando sacramentos, seguir ordenando sacerdotes, tenemos estado de necesidad. Un momento, primero aquí no cabe piqueya ninguna, porque tú le has preguntado si el Papa te ha dicho explícitamente que no lo hagas. Si te lo ha dicho que no lo hagas, aquí no cabe una situación de extrema necesidad en la que no puedes ni siquiera consultar. No, es que te lo han dicho explícitamente. Y además, ¿qué es eso de que tengo la necesidad de ordenar obispos por mi cuenta porque de lo contrario se hunde el mundo? ¿Cómo que se hunde el mundo? Vamos a ver. Por cierto, que he visto en redes sociales han corrido muchas cosas y he visto pues algunos, voy a poner a lo largo de este programa 2 o 3 cortes, ¿no? Pero un corte que he visto de unos pocos segundos de un sacerdote muy activo en redes, ¿no? Javier Olivera Rabasi, que yo he visto que es un sacerdote de un contexto muy ligado a sectores tradicionales o tradicionalistas, pero que por la gracia de Dios he visto que hay muchos sectores que están, digamos, muy ligados a sectores tradicionalistas, que sin embargo tienen las cosas claras, no clarísimas, para posicionarse en contra de un cisma. Entonces voy a poner las brevísimas palabras extraídas, ¿no?, de la reflexión que él hace a propósito de invocar el estado de necesidad, porque me parece como muy claritas. Los vamos a escuchar. Si no consagramos obispos, nos quedamos sin sacerdotes, sin sacramentos y sin tradición. Respuesta: esto es falso, es dudar de las promesas de Cristo. Es creer que si la fraternidad de San Pío X desaparece, las puertas del infierno prevalecieron. Es creer que la fraternidad de San Pío X es la Iglesia. Cristo salva a su Iglesia no por un grupo autónomo de 600 curas, no por un grupo de obispos nuevos. Creer que uno tiene que cometer un acto cismático para salvar a la Iglesia es tener un complejo de Mesías. Yo salvo a la Iglesia. A la Iglesia se la defiende desde adentro, aún con lo putrefacta que pueda estar. No armando un búnker VIP como si fuera el arca de Noé. A ver, me parecen unas palabras muy claras, ¿no? Pensar que para salvar a la Iglesia necesito hacer un cisma es tener complejo de Mesías. Es tener complejo de Mesías. ¿Te crees tú que eres el Salvador del mundo? ¿Te crees tú que sin la fraternidad sacerdotal de San Pío X no hay salvación? ¿O que la Iglesia no puede continuar y que entonces tengo que recurrir a hacer un cisma? A ver, por el amor de Dios. Por tanto, esta ha sido una excusa que no tiene recorrido alguno. En segundo lugar, ¿no? Otra de los errores argüidos, de las excusas argüidas, es que, oye, peor son las herejías que hay por ahí. O sea, hay muchos, ¿no? Hay muchos sacerdotes, incluso obispos, que están sosteniendo cosas que son abiertamente contrarias a la fe. Bastante peores son. Hemos visto vídeos por aquí, por allá, que algunos dicen, entonces, ¿acaso no? ¿Por qué nos escandalizamos tanto de esta consagración si hay cosas peores? Un momento, vamos a ver. Este recurso, ¿no?, a ver un mal mayor para justificar esto es absurdo. ¿Por qué invocamos, ¿no?, la existencia de herejías no afrontadas para justificar un cisma? Lo que hay que hacer es luchar contra la herejía desde dentro y ayudarle al Papa en esta batalla. No tomar pie de las barbaridades que acontecen por ahí para convertirnos en cismáticos. Que no nos quepa duda que es el mismo el que insta a la herejía y el que insta al cisma. Y es el demonio. El mismo demonio. El diablo, el que divide, el diablo, que eso significa etimológicamente la palabra diablo, el que divide. Él mismo es el que insta a las herejías de romper la fidelidad a la fe y a la tradición de la Iglesia, y insta también al cisma,
para intentar luchar contra la herejía rompiendo con la Iglesia. Es el mismo. Entonces aquí hay una clave que es determinante, que es lo mismo que ocurrió en la reforma de Lutero, ¿no? Desde dentro, ¿cómo se lucha contra los errores? ¿Desde dentro de la Iglesia o desde fuera? Porque claro, un acto cismático es salir de la Iglesia para luchar desde fuera. No. Se lucha desde dentro. La historia de la Iglesia ofrece numerosos ejemplos de hombres que lucharon con enorme firmeza contra errores doctrinales o abusos, pero lo hicieron desde la obediencia y la comunión. Pensemos en San Atanasio de Alejandría frente al arrianismo, que tuvo un papa, Liberio, que estuvo colgando de un hilo, Liberio, y en un momento determinado el emperador le estuvo chantajeando para llevarle hacia corrientes semiarrianas, pero San Atanasio luchó contra el arrianismo sin romper, sin salirse de la Iglesia y sin desobedecer nunca al Papa. Pensemos en Santa Catalina de Siena, exhortando con energía al Papa, yendo a verle, estando con él. En Santa Teresa de Jesús, ¿no?, promoviendo una profunda reforma del Carmelo, con resistencias en el seno de la Iglesia, pero adelante con ello, ¿no? Adelante con ello. Todos ellos conocieron incomprensiones e incluso persecuciones, pero nunca hicieron de la ruptura el camino de la reforma. En cambio, cuando alguien llega a pensar que la fidelidad a la verdad exige separarse de la Iglesia, aquí aparece una gravísima contradicción. Si la Iglesia es querida por Cristo como sacramento de unidad, no puede defenderse de la verdad destruyendo esa unidad. Como recordaba San Agustín de Hipona, incluso la doctrina más correcta pierde su fecundidad cuando se separa de la caridad y de la comunión eclesial. Desde un punto de vista espiritual, existe además un peligro muy sutil, y es el que el celo por la verdad puede transformarse en una autosuficiencia espiritual. Quien comienza diciendo defiendo la Iglesia, defiendo la verdad, puede terminar pensando yo represento la verdad. Ese paso casi imperceptible ha estado presente en numerosas rupturas eclesiales a lo largo de la historia. Y por ello, la auténtica reforma católica, la de Santa Teresa de Jesús, la de San Juan de la Cruz, ¿no?, etcétera, etcétera, han mantenido siempre tres principios. Primero, amor incondicional a la verdad. Segundo, amor igualmente incondicional a la unidad de la Iglesia. Y tercero, humildad para aceptar que nadie es juez supremo de la Iglesia por encima del ministerio que Cristo le ha dado. Porque Cristo puso a Pedro y a sus sucesores como roca firme para guardar la unidad de la Iglesia. Entonces, señores, la reforma auténtica purifica a la Iglesia desde dentro. La falsa reforma pretende salvar a la Iglesia separándose de ella. La verdadera comunión se convierte, la verdad sin comunión fácilmente se convierte en ideología. Es verdad también que la comunión sin verdad degenera en conformismo, Y por lo tanto, la Reforma Católica exige custodiar inseparablemente dos cosas: verdad y comunión, verdad y comunión. Hay que luchar por las dos cosas inseparablemente, ¿no? Entonces voy a volver a decir, ¿no?, señores, obediencia, ¿no? Obediencia nos dé Dios, que superiores no nos han de faltar, que decía Santa Teresa. Vamos a escuchar un canto, Un solo Señor, que es compuesto por Lucien Deis, que es uno de los cantos que en el posconcilio se ha cantado más en las iglesias, pidiendo la unidad: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, somos uno. Soñamos, ¿no?,
en que haya un solo rebaño, bajo un solo pastor. Este es el sueño de Jesucristo, ¿no? Vamos a rezar y cantando, ¿no? Quien se sepa la canción, que cante, un solo Señor. Oramos por la unidad en este momento duro de la vida de la Iglesia. El cuerpo del delito. Vamos a ver, estamos hablando de lo acontecido el 1 de julio, ¿no? En Ecón. ¿A qué me refiero esto con el cuerpo del delito? Bueno, pues permitidme, que me tome, ¿no?, esta libertad de recurrir a ese término para decir que cuando se produce ese cisma, por mucho que se intente envolver en una ceremonia litúrgica súper sacra y devota, llega un momento en el que no puedes ocultar el cuerpo del delito, porque es que en la consagración de un obispo hay un momento en el que el obispo que preside, dice: tenéis el mandato apostólico. Es una fórmula litúrgica, ¿eh? Y entonces el notario litúrgico, él en ese momento desenrolla un pergamino que es una bula papal en la que se lee solemnemente que el Papa autoriza el mandato para que se consagre a ese obispo. Y claro, en la ceremonia esta que se hizo allí tenía que hacerse también ese forma parte del rito, ¿sabes? Forma parte del rito. Entonces, ¿qué hicieron? El presidente dijo: bueno, ¿tenéis el mandato apostólico? Y entonces allí un sacerdote desenrolló un pergamino teniendo un poco la apariencia de una bula papal, que no lo era obviamente, y leyó lo siguiente, en latín. Me imagino que, claro, como la gente no se enteraría, pues tranquilos, ¿no? Decía: es la Iglesia católica y romana, siempre fiel a las tradiciones recibidas de los apóstoles,
quien en circunstancias enteramente excepcionales nos exige que proveamos a la salvaguarda de estas tradiciones, es decir, del depósito de la fe, y que adoptemos los medios necesarios para transmitirlas fielmente a todos los hombres, para la salvación de sus almas. Es decir, cuando tenían que haber dicho, el Santo Padre da el mandato autoriza a esta consagración de este obispo, no, en vez de eso dice, es la Iglesia etérea, la que en estas circunstancias excepcionales nos exige. Cuando uno habla de una Iglesia desencarnada, ¿quién es esa Iglesia? ¿Cómo puedes invocar a la Iglesia católica y romana además? Dice, es la Iglesia católica y romana la que nos exige que hagamos estas consagraciones por el estado de necesidad que tenemos. Este es el cuerpo del delito, ¿sabéis? Es el cuerpo del delito, porque claro, llega un momento en el que dice, ¿tú cómo has hecho esto? Pero si en la ceremonia hay que leer el mandato apostólico. Este mandato apostólico lo tenemos todos los obispos. Yo ahora mismo, según hablo con vosotros, estoy viendo aquí en la pared izquierda de mi despacho, aquí está, el mandato apostólico de la consagración episcopal. Bueno, claro, este es el cuerpo del delito, me explico, claro, porque obviamente uno tenía que en ese momento, para poder hacer una cosa así, tenía que sacarse de la manga algo, que claro, que mire usted, no me haga trampas, ¿no? Porque el cuerpo del delito está clarísimo, que usted ahí no tenía mandato apostólico y se ha autodado un mandato apostólico. Usted se lo ha dado a sí mismo, Yo por eso también me envié a redes sociales pues un mensaje subrayando el hecho, espérate, lo tengo por aquí, pues subrayando que, a ver, perdonadme, lo leo explícitamente tal y como lo he visto, ¿no? Una asociación que pretende procurarse obispos a su medida y para sí misma al margen del mandato del sucesor de Pedro se sitúa objetivamente fuera de la comunión eclesial. Y esto es lo que mandé. Es como si una rama pretendiese injertarse a sí misma prescindiendo del tronco del que recibe la savia. No, tú no te puedes injertar a ti mismo prescindiendo de la savia del tronco. Al final todo viene de la savia del tronco. Tú dar un mandato apostólico sin que ese mandato apostólico venga del Papa, esto es el cuerpo del delito, obviamente. Bien, seguimos ahora haciendo una reflexión. ¿Y ahora qué va a pasar? Vamos a ver, hay que decir que la Iglesia obviamente, en el momento en que ha decretado todas estas excomuniones, también ha puesto caminos para intentar que, claro, son unos 600 sacerdotes, son unos entre 100.000, 200.000, algunos dicen 300.000 fieles. Entonces se han puesto también caminos a través de los nuncios apostólicos para intentar que retornen de este estado de cisma los máximos posibles, ¿no? Voy a leer una nota explicativa que se dio desde el Dicasterio para la Fe explicando qué ocurre ahora. Entonces la nota es la siguiente: desde los tiempos de San Pablo VI hasta las últimas conversaciones celebradas recientemente en este dicasterio, los múltiples intentos por reconducir a los adherentes al movimiento iniciado por Monseñor Marcel Lefebvre a la plena comunión con la Iglesia Católica han resultado infructuosos. Esta situación se ha agravado aún más a causa de las recientes consagraciones episcopales celebradas sin mandato pontificio, contra la voluntad del Santo Padre y en abierta violación del derecho canónico. Por tanto, este dicasterio, en el fiel ejercicio de las funciones que les han sido confiadas, considera necesario señalar que dicho acto ha configurado el delito de cisma, con las consecuencias canónicas que ello conlleva a los ministros sagrados y los fieles católicos implicados. En efecto, como ya se declaró en 1988, entonces lo hizo San Juan Pablo II, tal desobediencia que conlleva un rechazo práctico del primado romano constituye un acto de cisma. A este respecto, a partir de ahora, los ministros sagrados pertenecientes a la fraternidad sacerdotal San Pío X se encuentran en cisma y deben por tanto ser considerados cismáticos.
por lo que están sujetos a la excomunión prevista por el derecho. A eso se refiere a los obispos y a los sacerdotes. Se refiere a los, creo que son 6 obispos, ahora han consagrado 4 más, había 2, creo que son 6, y unos 600 sacerdotes están sujetos a la excomunión prevista, ¿no?, en el derecho canónico. Y en lo que respecta a los fieles laicos, deben considerarse cismáticos y excomulgados quienes se adhieran formalmente a la fraternidad sacerdotal San Pío X en las condiciones establecidas. Es decir, claro, no cualquier fiel, porque haya asistido a una liturgia con ellos, queda excomulgado. No, hace falta que uno se adhiera formalmente, es decir, que uno diga, yo estoy de acuerdo con este cisma, con esta ruptura. Si uno, claro, si un fiel laico se adhiere formalmente, claro, entonces él también cae, ¿no?, en el cisma y en la excomunión. Se advierte, por tanto, al santo pueblo de Dios que los ministros sagrados de esta fraternidad sacerdotal San Pío X administran los sacramentos de forma ilícita y que el sacramento de la penitencia por ellos administrado y el matrimonio son también inválidos. Es decir, que claro, que los sacramentos que van a asistir, que puedan administrar son ilícitos, por ejemplo, pero claro, son ilícitos, pero la Eucaristía que celebren es válida. Por ejemplo, claro, esta consagración episcopal ha sido ilícita completamente, pero claro, pero es válida porque la validez no viene del mandato apostólico. Pero, sin embargo, en el caso del sacramento del matrimonio y el sacramento del perdón de los pecados, en ese caso, además de ilícito, es también inválido, porque son 2 sacramentos en los que además para la validez, además de la consagración ministerial, hace falta también un mandato apostólico. Entonces, por lo tanto, alguien que se confiese pues con un sacerdote excomulgado, no solamente es ilícito, es que es inválido, no ha habido confesión. O alguien que se case sacramentalmente con un sacerdote, no, es que no solamente es ilícito, es que es inválido, no ha habido matrimonio. Aquí se advierte explícitamente, ¿de acuerdo? Y luego continúa, la Iglesia como madre solícita acogerá con sincero afecto y viva solicitud a todos aquellos que deseen volver a la plena comunión. Los nuncios apostólicos de cada nación dispondrán los procedimientos que los ordinarios podrán utilizar en distintos casos. Es decir, pues que los obispos, hablando con el nuncio, en cada caso, pues veremos cómo acoger, vamos a dar facilidades, obviamente, vamos a dar facilidades para acoger a los que quieran salir de ese cisma. Es verdad que en algunas naciones, como España, por ejemplo, por la gracia de Dios, la presencia de este cisma es ínfima. Por la gracia de Dios en España es cuantitativamente anecdótica. Yo, de hecho, no conozco a nadie. O sea, soy un obispo y a día de hoy no he conocido en España a nadie, ¿no?, que esté adherido a esa fraternidad sacerdotal de San Pío X. O si lo he conocido, ni me he enterado de que lo estaba. O sea, en algunos lugares la incidencia es mínima, pero en otros lugares la incidencia es mucho mayor. En otros lugares pues de Europa y de otros lugares pues la incidencia es mucho mayor. Entonces la Iglesia no podía hacer otra cosa, A ver, la Iglesia podía hacer otra cosa, no podía hacer otra cosa. Entre otras cosas porque las excomuniones son late sentencia, es decir, que aunque no se hubiese dicho explícitamente, de facto estaban excomulgados quienes hubiesen hecho eso y se hubiesen adherido a ello explícitamente, pues porque según el derecho canónico es algo que ocurre de facto. En resumen, señores, vamos a ver, ¿cuál es el resumen de todo lo que estamos hablando? El resumen es que no hay ortodoxia sin obediencia. Y la clave está en la obediencia y la obediencia. Y voy a terminar diciendo 7 razones por las que la obediencia es decisiva. Decisiva. Primero, porque la obediencia vence la raíz del pecado, que es la autosuficiencia. Desde el pecado de Adán hasta la redención de Cristo, la historia de la salvación puede leerse como el contraste entre obediencia y desobediencia. Y tú lees la carta a los Romanos de San Pablo y allí dice, por la desobediencia de un solo hombre,
Todos fueron constituidos pecadores. Y Cristo salva al mundo haciéndose obediente hasta la muerte. San Pablo a los Filipenses. Por eso, los padres de la Iglesia afirmaron que la obediencia acata, la obediencia es la que nos salva. La obediencia es la que nos salva, porque es la que va a luchar contra la raíz del pecado, que es la autosuficiencia. Primera razón. Segunda, porque la obediencia, otra razón por la que la obediencia es decisiva, ¿no? Pues porque nos libera del engaño del amor propio, señores. Uno puede ser muy sacrificado, muy estudioso, muy trabajador, muy piadoso incluso, rezar mucho, y sin embargo estar siempre buscando su yo. Yo. Y la obediencia obliga a salir del propio juicio, a aceptar el discernimiento del otro legítimamente constituido como autoridad. Tercera razón por la que la obediencia es decisiva, porque la obediencia es el camino por el que nuestra voluntad se conforme con la de Dios, ¿no? La finalidad de toda virtud es unirnos a la voluntad divina. La obediencia educa a esta conformidad con la voluntad divina. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuarto, porque nos protege de la soberbia espiritual. Puros como ángeles, pero soberbios como demonios. A ver, nos protege de la soberbia espiritual. Que uno puede ser, pues, muy sacrificado, hacer ayuno, ser muy pobre, ser muy casto incluso. Fíjate, el demonio es capaz hasta de disfrazarse de casto, pero de obediente no puede, De obediente no puede. En quinto lugar, la obediencia garantiza la comunión eclesial. La virtud nunca puede ser individual. La obediencia es la que nos mantiene en la comunión con Cristo, con la Iglesia, con los pastores, con la comunidad. En sexto lugar, es tan importante la obediencia porque imita a Cristo. Nosotros somos imitadores de Cristo. Imitación de Cristo, de Kempis. Oye, imitar a Cristo. Como Él vivió, como Él rezó y como Él obedeció, porque la clave de su vida, dice la carta a los Hebreos, Jesús aprendió sufriendo a obedecer y dijo, en el Evangelio de San Juan, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, ¿no? Y por último, la última razón, ¿no?, por la que la obediencia es tan importante, porque da mérito sobrenatural a las acciones ordinarias. Sin obediencia no hay mérito sobrenatural en lo que hacemos, ¿no? San Ignacio de Loyola consideraba la obediencia como el camino más seguro, ¿no? Y obviamente es la que le da valor espiritual para que cualquier otra obra sea realizada movida por Dios y no por tu amor propio. Entonces, señores, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a poner otro corte que también estos días ha corrido mucho por redes sociales, de Fray Nelson, un dominico y presente en redes sociales, que nos da algunas pautas de qué hacemos ahora. Vamos a escucharle. 1 de julio de 2026. Un día que pasará a la historia cargado de tristeza y marcado por la rebeldía de un grupo salido de la Iglesia Católica, literalmente salido porque ha escogido el camino de la división y del cisma. Estoy hablando de la fraternidad sacerdotal San Pío X, y duele particularmente que esta fraternidad utilice el nombre de un Papa Santo Pío X, en contra del Papa actual, nuestro Papa León XIV. El día de ayer, el Papa escribía a esta fraternidad, realmente suplicando y a la vez ordenando que se detuvieran consagraciones episcopales que no tienen el mandato pontificio. Es un delito gravísimo contra la unidad de la Iglesia, lo que estaba por suceder y que hoy finalmente ha sucedido.
Los miembros de esta sociedad sacerdotal pues han seguido el camino de la desobediencia y han marcado una herida profunda en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Esto nos lleva a 3 palabras importantes que debemos tener bien presentes. Primero, necesitamos espíritu de penitencia. Este es un dolor muy grande para el corazón del Papa y es un dolor muy grande para todos los que amamos la Iglesia. Así que es necesario hacer penitencia. Consiguientemente, una segunda palabra, la palabra conversión. La celebración santa de los sacramentos y la enseñanza correcta de la doctrina católica son la mejor defensa para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Y por último, no perdamos la esperanza. No la vamos a perder. Sabemos que Dios es más grande que la obstinación humana y más grande que el poder del pecado. Por eso no perdemos la esperanza, por eso seguiremos rogando para que por caminos que solo la providencia de Dios conoce, se pueda recuperar la unidad de la Iglesia, no solo con este grupo rebelde bajo capa de defensa de la tradición, sino con todos aquellos que se han apartado de la comunión, porque la súplica de Cristo tiene que prevalecer, que haya un solo rebaño y un solo pastor. Gracias por escuchar este mensaje, gracias por hacer penitencia, por trabajar en tu conversión, por amar al Papa y por conservar la esperanza. Que Dios nuestro Señor nos bendiga. Amén. Bueno, pues yo creo que son palabras muy, muy inspiradas. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues penitencia. Haremos oración y penitencia, ¿no? Porque hay demonios que solo pueden ser expulsados así, ¿eh? Oración y penitencia. Tomémonos muy en serio esto. En segundo lugar, pues vamos, como dice él, ¿no? Vamos a actuar con una plena conversión en todos los sentidos, ¿no? También, o sea, celebrando la fe de la Iglesia con un respeto absoluto en la ortodoxia plena en el seno de la Iglesia, y lucharemos contra pues todos los desfases que podamos ver en nuestro interior, porque es verdad que si hay desfases de falta de respeto a la fe, a la doctrina, a la liturgia, hay que luchar contra ellos, porque si no luchamos contra ellos, otros seguirán tomando excusa de que ves tú, para justificarse, para hacer un cisma, que dentro de nosotros pueden existir desfases y no los abordemos. Sí, hay que celebrar bien la liturgia y hay que estar plenamente adherido a la fe íntegra, al catecismo de la Iglesia Católica. Al catecismo de la Iglesia Católica en su integridad, que incluye también 1000 citas del Concilio Vaticano II, a la integridad de la fe de la Iglesia. Y por último, esperanza. Esperanza, pues porque la Iglesia es de Cristo. Y si el Papa está sufriendo estos días y tenemos que estar cerca del corazón del Papa, pues el corazón de Cristo está sufriendo. Ha habido dos referencias. Se ha publicado un artículo en la revista Omnes, en la última revista de Rafael Domingo Oslé, un artículo titulado Las llagas de Cristo y la túnica inconsútil, que es una referencia muy, muy bella a decir, mira, cuando el Papa San Juan Pablo II escribió una carta, ¿no?, en el año 1988, pidiéndole a Lefebvre, no se le ocurra a usted hacer unas consagraciones cismáticas, entonces el Papa le invocó las llagas de Cristo, le dijo, por las llagas de Cristo, no haga usted eso. Fíjate, invocó las llagas de Cristo. ¿Qué quería decir? Pues es una expresión que habla de los sufrimientos de Cristo. A Cristo le hacemos sufrir, le clavamos clavos, le clavamos espinas, ¿no? Por las llagas de Cristo, no rompa usted la unidad de la Iglesia, ¿no? Es una herida infligida al cuerpo de Cristo. Eso se lo dijo San Juan Pablo II a Lefebvre. Y ahora, nuestro querido León XIV, en la carta que ha escrito al superior
de esta fraternidad cismática, justo en la víspera, pidiendo que no lo hiciesen, pidiéndole que se echasen atrás, ha invocado no las llagas de Cristo, sino por la túnica inconsútil. Fíjate, es una expresión. ¿Y qué es eso de la túnica inconsútil? Bueno, pues hay un fundamento bíblico, que es que en el Evangelio de San Juan, allí se narra que los soldados, al morir Jesucristo, ¿no?, le quitaron la túnica, se repartieron, echaron a suerte su túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo, así lo dice el Evangelio de San Juan. Los soldados no la rasgaron, porque era una pena, un trozo de tela así inconsútil, tener que rasgarla. No la rasgaron, la echaron a suertes. Y desde muy pronto los padres de la Iglesia vieron una figura de la unidad de la Iglesia, que la unidad de la Iglesia no se puede romper. Entonces el Papa León XIV, en esa carta que les escribió, invocó la túnica inconsútil, que es una cita de San Cipriano de Cartago. La túnica del Señor Jesucristo no fue dividida ni rasgada, sino que fue recibida entera. La Iglesia tampoco puede ser dividida. Madre mía, qué expresiones, ¿eh? Por las llagas de Cristo, por la túnica inconsútil de Jesucristo. Bueno, por eso estamos llamados también, ¿no?, a participar de esta pasión por la unidad de la Iglesia y por la plena ortodoxia en el seno de la unidad de la Iglesia. Luchamos por ello. Y queremos comprometernos a ser reformadores, comenzando por un servidor. ¿Cómo hay que reformar la Iglesia? Comenzando por ti mismo, por una buena confesión. Y si cojo y hago una buena confesión, y si yo que tengo, no, pues ahí arrastrando una dobleces que no termino de entregarle al Señor, si cojo y me confieso y comienzo yo por ofrecer por la unidad de la Iglesia, terminar de resolver eso que tengo dentro de mí, venga y hago una confesión súper transparente en la que lo pongo todo delante del Señor, eso será tomarnos en serio la llamada que nos hace Jesucristo en este momento. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.